Reciban un cordial saludo de parte del Grupo Podemos. En esta ocasión, en primer lugar, agradecerles por haber venido a lo que vendría a ser la primera sesión de lo que intenta ser un estudio sobre Marx y la condición humana dentro del modo de producción capitalista. Quien estaría presentando es miembro parte del Grupo Podemos, un grupo que en todo caso tiene por tarea, por obligación, los estudios en relación a la teoría crítica y en ese sentido al marxismo. Y como no podemos obviar, pues, padre fundador de todo lo que vendría a ser, digamos, nuestros estudios que tenemos como grupo. En ese sentido hemos decidido dedicar 4 sesiones para la relación que podrían mantener diversos escritos de Marx con lo que denominamos técnicamente la condición humana. Hoy, martes 20 de febrero, vamos a empezar con una lectura o una exposición de lo que vendrían a ser los manuscritos económicos filosóficos de 1944 y cuya exposición se titula Individuo y ser genérico en los manuscritos económicos filosóficos de 1844. Nuestro expositor es Abraham Yáñez, parte del grupo Brigitte Bardot, un grupo de estética que desde el marxismo intenta aproximarse a una comprensión cabal del fenómeno y la práctica artística como tal. Sin más, los invitamos a aquellos que están viendo este video, sea en diferido, sea en vivo, que puedan seguir sumándose en las siguientes sesiones. Y para no ser más largo ello, doy paso a nuestro invitado para que pido fuertes aplausos. Ya podemos ir comenzando. Muchas gracias por la introducción, Gonzalo. Sí, para ya entrar de lleno en el contenido, vamos primero con la presentación de la exposición, ¿no? Esta es básicamente la obra fundamental que, en todo caso, pues fundamenta filosóficamente la crítica a la economía política. Estamos ante una crítica filosófica a la economía política en primer término, ¿no? Recordemos que aquí Marx justamente intenta señalar la necesidad de por qué necesitamos estudiar justamente desde la economía para poder, en todo caso, formar una teoría de la revolución, ¿no? Va a pasar por 3 etapas: el primer manuscrito, el segundo, el tercero. Dentro del primer manuscrito tenemos el salario, la ganancia, la renta de la tierra, y de ahí se pierde. De ahí justamente Marx simplemente se pierde, y lo que pasa es que en posteriores ediciones lo que hacen es poner un título llamado trabajo enajenado, o dependiendo de la edición, trabajo alienado. Ahora, vamos a empezar con el primer manuscrito, que es un poco el que nos introduce a la versión, pero que es un poco denso, pero realmente es sustancial. No voy a ser muy resumido en este punto, porque lo principal es la cuestión del trabajo enajenado y el comunismo y la propiedad privada. ¿Sí? Tenemos el salario. ¿Cómo se determina el salario? Así empieza Marx. Bien, mediante la lucha entre el obrero y el capitalista, donde necesariamente gana el capitalista. Inmediatamente después viene con una serie de análisis de ciclos económicos: el crecimiento, el túnel y la depresión, ¿no? En el crecimiento tenemos justamente una mayor demanda de trabajo, y como tenemos una mayor demanda de trabajo, justamente necesitamos que más mano de obra, por ende aumentan los salarios. Al aumentar los salarios se incrementa justamente la competencia de los obreros, y al hacerse más la oferta, de nuevo, ¿qué pasa? La oferta se hace mayor y de nuevo la demanda baja y de nuevo el precio baja, por ende el salario también baja. Luego estamos en el culmen de la economía, el fin justamente de la economía política. Y este fin de la economía política, la sociedad de interés privado, tiene justamente el hecho de que ya no puede crecer más. O ya no puede crecer más, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ya no se demanda tanto trabajo y por ende de nuevo el salario se reduce, también se genera la superproducción. ¿Y qué ocurre aquí? Que aquí Marx llama a este estado de la economía la miseria estacionaria. Luego tenemos la depresión, que no la sufre nadie más que la clase obrera en su existencia, ¿no? Por tanto, nos señala Marx, muy interesante, la finalidad de la economía política, la finalidad del capitalismo, por tanto, es la infelicidad del sistema.
Ahora, tenemos el apartado de la ganancia. La ganancia, primero tenemos que ver qué es el capital, porque la ganancia posee el capital, evidentemente. Ahora, ¿qué es el capital? Bien, desde la economía política burguesa, vemos que el capital es trabajo acumulado. Pero acá hay algo que parece que nunca se dio cuenta el economista burgués, y es que el capitalista no trabaja. No está en el proceso de producción como tal realizando la ganancia. Ahora, el trabajador, en tanto que crea el capital, no posee el capital. Crea todo lo que vemos, pero a su vez no es dueño de nada, de casi nada de lo que vemos y no posee propiedad. Y también, además de todo esto, vemos que, a pesar de que el capitalista no trabaja, el capitalista está por encima del trabajador, tanto económica como políticamente. ¿Bien? Y a su vez, vemos que la tasa más elevada de la ganancia del empresario, justamente, ¿cuál es? La tasa más elevada es cuando se absorben las rentas de la tierra, es decir, el alquiler, y se reduce el salario. Por tanto, el interés del empresario no está de acuerdo con el interés de la sociedad en su conjunto. ¿Bien? Ahora, tenemos la renta de la tierra, rápidamente. La renta de la tierra, y de nuevo acá viene otro apartado, y es la lucha, la guerra. La guerra entre el capitalista y el terrateniente justamente define lo que es la renta de la tierra. ¿Por qué? Porque el capitalista siempre quiere pagar menos renta de la tierra. ¿Y qué quiere el terrateniente? Pagar más, evidentemente. Sin embargo, de nuevo, acá nos señala Marx, el fundamento de la sociedad de nuevo es la lucha y la guerra, y la competencia. Bien, ahora vemos que el terrateniente, para poder obtener más ganancia, para poder obtener más renta, mejor dicho, necesariamente tiene que hacer que el capitalista baje los salarios de los trabajadores, porque así obtiene más renta de la tierra y, por tanto, evidentemente más prosperidad para el mismo. También hay otras cuestiones en torno a la renta de la tierra que no me voy a entender, como la legitimidad de la propiedad, pero justamente vamos a ir de lleno al otro apartado. Pero justamente en esta parte es donde nosotros tenemos que ver lo siguiente. Y es que este apartado, básicamente lo que nos quiere decir es que hay una separación entre sujeto y objeto. Hay una separación justamente entre el obrero y su fuerza de trabajo. En el crecimiento justamente tenemos mucho más salario, sí, pero ¿a costa de qué? A costa de que el obrero cada vez más se vuelve extraño de sí mismo respecto de su producto, del trabajo. Y justamente a través de ello obtiene más ganancia, obtiene más salario, mejor dicho, ¿no? Y por tanto, esto genera que justamente el trabajo como tal fluctúe de precio a cada rato. De nuevo vemos que el capital es trabajo acumulado, ¿no? Y también el economista burgués, nos dice Marx, dice justamente que el precio invariable y el precio fijo de todas las cosas es el trabajo. Sin embargo, es el trabajo el que mayores fluctuaciones en el mercado padece. Entonces, para poder cerrar con esta cuestión, nos vamos al segundo manuscrito. Realmente no está en el segundo manuscrito este apartado de trabajo enajenado, pero lo he citado ahí porque también tiene parte del contenido que vamos a hablar sobre el trabajo enajenado. Marx nos señala en este apartado que hemos visto desde los presupuestos de la economía política que pues tanto el trabajador es reducido a mercancía como pues la competencia es justamente reducida a monopolio y también se deja de lado la diferencia entre capitalista y terrateniente. ¿Bien? Y todo esto, ¿qué genera? Genera justamente algo sustancial y es la división de la sociedad en dos clases, entre burgueses y proletarios. ¿Bien? Ahora, ¿de dónde sacamos la cuestión del monopolio, por ejemplo? ¿De dónde sacamos el que el trabajador es mercancía, por ejemplo? Porque, de nuevo, cuando fluctúan los precios del mercado, ¿qué cosas en el mundo de las cosas que vemos fluctúan sus precios y no las mercancías? Hay mercancías que son mucho más fijas, que tienen un precio mucho más fijo que el salario. Los alimentos, por ejemplo. Ahora, esto significa que el trabajo es equiparable a una mercancía. ¿Bien? Y por tanto, pues, el trabajo que en todo caso es la actividad del hombre, que vamos a ver más adelante, que es la actividad vital del hombre por excelencia,
es vista como un medio para poder satisfacer, pues, necesidades inmediatas de alimentación, por ejemplo. Y justamente a través de eso, nosotros acá vamos a descubrir también más adelante la esencia del hombre en Marx en esta etapa de su vida. Bien, que luego en la ideología alemana, en la próxima sesión, van a ver que ya Marx implica parte de su propia visión, ¿no? Entonces, Marx justamente nos señala lo siguiente: hemos visto todo esto, perfecto. Sin embargo, la economía política no nos explica por qué hay una división entre ganancia del capital, justamente, y el trabajo. No nos explica esa relación. Nos dice justamente que gracias a que el capitalista tiene, pues, un interés en obtener más ganancias siempre, tiene que contratar obreros y saca ganancia justamente del salario y saca justamente ganancia de ese capital. Pero no nos fundamenta nada más en esa relación del beneficio del capital. El trabajo no nos fundamenta nada más que el interés del propio capitalista. Es decir, como dice Marx, la economía política parte de aquello que debería explicar, es decir, la codicia, debería explicar la propiedad privada, debería explicar la competencia, pero Adam Smith, David Ricardo y todos los economistas burgueses lo que hacen es, pues, partir ya de estos presupuestos para explicar todo el mecanismo social. Ahora, justamente al ver esta enajenación del hombre para con su producto, que es cada vez más ajeno el uno del otro, porque el obrero, de nuevo, vende su fuerza de trabajo y no tiene, en todo caso, la libertad de quien vendérselo, sino que es eso, como muere de hambre, básicamente, pues vemos que el mundo de la valorización de las cosas crece en proporción directa, dice Marx, con el mundo de la desvalorización del mundo humano. Es una cita muy famosa que está en los manuscritos de Economía y Filosofía. ¿Por qué se desvaloriza el mundo humano? Porque justamente, de nuevo, el trabajador, a pesar de que crea el capital, le da vida al capital, a pesar de que pasa eso, pues el trabajador no puede poseer ningún capital ni puede poseer propiedades. La división entre trabajo, capital y tierra, dice, es mortal para el proletariado. Ahora, justamente en esta desvalorización del mundo humano, acá Marx va a decir, bueno, al ver que los economistas burgueses no pueden explicar la cuestión sobre la propiedad privada, la cuestión sobre la competencia, la codicia, lo vamos a tener que explicar en este apartado, ¿no? Y justamente señala, el trabajo humano, pues, realiza productos, y la realización de estos productos es la objetivación. Esta palabrita, objetivación, no es más que realización del trabajo. Es decir, la objetivación que hace justamente el trabajador en un producto hace que él transforme la naturaleza y justamente humanice las cosas que ve al frente. Por ejemplo, tengo acá un cartón y papeles, bueno, yo creo un libro. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que ese producto del libro es la objetivación justamente del trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que sí, el ser humano corta de vida las cosas, humaniza las cosas, utiliza la naturaleza, domina la naturaleza. Sin embargo, esta objetivación del trabajo crece en proporción directa, dice Marx, con la desrealización del trabajador, con su pérdida de objetos. El trabajador se vuelve justamente menos real por sí mismo. ¿Por qué? Porque justamente en estas frustraciones vemos que baja el salario, vemos que no puede poseer propiedad, vemos también que no tiene la libertad de vender su fuerza de trabajo quien se le dé la gana, y también vemos que es como una mercancía, y encima una mercancía con las más tristes propiedades, porque además la mercancía, uno, es objeto de acumulación y dos, es objeto de ahorro, pero la fuerza de trabajo no es ni objeto de ahorro ni objeto de acumulación, por tanto es una mercancía con las más tristes propiedades. Por tanto, la objetivación del trabajo es, en la práctica, la desrealización del trabajador, la pérdida del objeto del trabajador.
Y justamente el propietario, el patrono, pues hace del producto de trabajo una apropiación. Ojo, no dice robo, dice apropiación, ¿no? Que viene a ser una enajenación o extrañamiento del producto de trabajo de otro, ¿no? Ahora, viene justamente el apartado de trabajo enajenado. Hay tres formas de enajenación. La primera forma, que es la enajenación por el producto del trabajo. La segunda forma es la enajenación en el proceso mismo de la producción de lo que va a salir el producto. Y la tercera forma de enajenación es el ser genérico, que es el que nos va a dar muchas más problemáticas a la hora de hablar de la esencia Marx, ¿no? Ahora, vamos a analizar estas tres formas de enajenación. Vamos a tener un poco de tiempo. ¿No queda? Bien, perfecto. Ahora, tres formas de enajenación. Primero vamos a ir con el producto del trabajo. El producto del trabajo, justamente, se fundamenta en el extrañamiento. Es lo que estábamos hablando. Yo creo un libro, pero sin embargo, este libro me es ajeno, porque se me arrebata y se me da una pequeña proporción llamada salario. ¿Eh? En esta pequeña proporción llamada salario, el capitalista lo que hace es arrebatarme justamente parte de lo que sería, pues, lo que yo he producido. Según Smith, en un mercado libre, ¿no? Pero vemos que no es así. Ahora, producto de trabajo, su base es el extrañamiento, la enajenación, ¿no? Ahora, tenemos el hecho de que el trabajador hace cada vez más producción de objetos. El trabajador produce bastante. Sin embargo, en esa misma proporción, menos posee el trabajador. ¿Cómo es posible que mientras más produce el trabajador, y eso lo señala Marx de donde la ve, bellísimo, mientras más el trabajador genera riqueza, más pobre se vuelve? Mientras más belleza construye, más deforme se vuelve él. Mientras más cultura y enriquecimiento espiritual genera, más inculto y estúpido se vuelve, ¿no? En todo caso, la cuestión es la siguiente, que el producto del trabajo se basa en el extrañamiento, produce objetos, pero no posee. Y justamente ese producto se le enfrenta a sí mismo como capital, porque el producto, evidentemente, ¿no?, a la hora de venderlo en el comercio, se devuelve justamente lo que se ha invertido en capital y en beneficio del capital. Y el capital, de nuevo, que hemos visto, se le opone al trabajador tanto política como económicamente. Es decir, vemos contradicciones en la misma economía burguesa que el economista no lo ve, ¿no? Y es por algo metodológico en particular, porque el economista burgués no ve que la causa de la competencia, la causa de la codicia, la causa justamente de la propiedad privada es el trabajo de la gente. ¿Bien? Es el trabajo de la gente. En ese sentido, justamente Marx va a hacer un recuento, justamente va a hacer una reconstitución justamente de estas formas para poder explicarlas mejor y ver cuál es la esencia del ser humano detrás, ¿no?, de estas formas en las que se nos aparece la producción capitalista. Ahora, el trabajador, dice Marx, en Alianza Editorial, el Rubio Llorente de traductor, página 136, nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, básicamente, que el trabajador pone su vida en el objeto, pero a partir de entonces ya no le pertenece a él, sino al objeto. De nuevo, el trabajador pone su vida en el objeto, pero ya no le pertenece a él, sino al objeto. Es decir, la vida está completamente, pues, ida de sí mismo para ir al objeto. Bien, para ir al objeto. Por tanto, la vida como tal va a jugar un papel fundamental en la teoría marxista, ¿no? En tanto de que la vida ya no le pertenece al obrero, sino le pertenece al objeto que ha producido. Ahora, el obrero
queda con ese producto? No se queda con ese producto. Por tanto, ¿se queda con su vida? No, tampoco se queda con su vida. Muy bien, tampoco se queda con su vida como tal. Por ende, aquí hay una cuestión mucho más interesante que Marx va a analizar más todavía. Y es lo siguiente, es el problema justamente de la producción. Porque si hemos visto que en el producto del trabajo hay un extrañamiento y ya hay algo mal, no viene de la nada, sino que el producto del trabajo es ya justamente esa enajenación del producto, es ya un resumen de un proceso de enajenación anterior. Y ese proceso de enajenación anterior es la enajenación del proceso de producción, la enajenación de la producción o la enajenación de la actividad. ¿No? Vamos ahí, vamos con la enajenación de la producción. La enajenación de la producción justamente nos señala una enajenación activa, es decir, la producción, el proceso de producción lo llama Marx la actividad de la enajenación. La enajenación de la actividad, que es lo mismo, del proceso del trabajo. Eso es lo que dice Marx. Aquí no se sorprende la capacidad literaria y filosófica que tiene cuando señala, por eso es que el trabajador se siente en sí cuando está en su casa, se siente en sí cuando está fuera del trabajo, pero no se siente en sí en el trabajo. Ojo, no en sí en el sentido hegeliano, sino en sí en tanto en house, en casa, ¿no? Así que no se siente en el hogar cuando está en el trabajo, sino se siente en el hogar cuando está haciendo sus actividades vitales, comiendo. A veces uno va al baño, por ejemplo, para evitar el trabajo. Imagínense esa dimensión justamente de desvalorización del mundo humano, ¿no? Y eso es lo que nos señala Marx en este sentido. Y ya en el proceso de producción hay una enajenación. ¿Bien? Y justamente acá vamos a ver la relación entre el trabajo y el trabajador. La enajenación en la producción básicamente tiene dos lados: el trabajo y el trabajador. Estas dos partes, justamente, Marx nos va a señalar algo, y es que el trabajo le es externo al trabajador. El trabajo le es externo al trabajador. ¿Bien? Es decir, el trabajador, ¿por qué se define? Porque hace trabajo. Entonces, el trabajo, si le es extraño al trabajador porque se le es expropiado, por así decirlo, pues el trabajo no pertenece a su ser. No pertenece a su ser. Entonces, el trabajador, justamente, al no sentirse en casa, en hogar, en el trabajo, y se siente en casa en sus actividades físicas, animales, pues el trabajador se niega en el trabajo. El trabajador se niega en el trabajo. Y asimismo se siente en sí fuera de él, se siente en casa fuera del trabajo. Se siente en casa fuera del trabajo. Se siente fuera de sí en el trabajo. Y justamente aquí es donde Marx nos señala lo siguiente, y es que el trabajo, pues, no es visto como una satisfacción como tal de, pues, nuestro trabajo. No es una satisfacción, no es una necesidad, sino es un medio para una satisfacción. O sea, lo que debería ser una satisfacción es un medio para una satisfacción. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque Marx va a señalar lo siguiente, y es que, básicamente, ¿qué nos distingue de los animales? Los animales tienen la necesidad física de comer, la necesidad física de sobrevivir, la necesidad física justamente de poder sobrevivir en su vida animal. Sin embargo, el hombre, ¿qué tiene de especial respecto del animal? Y que corresponde con su esencia, como dice Marx. Y es que Marx señala, el trabajo justamente nos acerca a la libertad. ¿Por qué? Porque el trabajo humano no solamente es para satisfacer nuestras necesidades, sino también, y eso lo señala, también el trabajo puede ser justamente para poder
la belleza. Y ahí es ahí donde entra el papel del arte, según Marx, ¿no? En todo caso, como señalamos, en el proceso de enajenación de la producción, pues el trabajo se ve como un medio para satisfacer y no como una satisfacción, como tal, de una necesidad. Y el trabajo también es un autosacrificio. ¿Por qué el trabajo es visto como un autosacrificio? Porque no es un trabajo para sí mismo, sino para otro. ¿Bien? Si no es un trabajo para sí mismo, sino para otro, yo estoy a servicio de otro. ¿Bien? Eso es justamente lo que señala Marx en el proceso de la enajenación de la producción. Ya hemos visto, recordemos, el proceso del producto. Ahora vamos a la producción. Hemos visto el papel del trabajo en tanto en seguridad del trabajador y pues solamente nos falta señalar algunas cosas respecto de este proceso. ¿Bien? Y es que cuando nosotros vemos esto, o sea, cuando nosotros vemos el trabajo como un medio, en todo caso, para poder satisfacer nuestras necesidades físicas, ¿qué nos distingue del animal? El animal trabaja ¿para qué? Para tener, imagínate, la abeja, para tener su propia supervivencia física. Ellos sí pueden trabajar para mantenerse y tener su necesidad física. Sin embargo, nosotros vamos más allá de eso. Pero lo que nos hace humanos, dice Marx, el capitalista lo vuelve nuestra desventaja. Lo vuelve nuestra desventaja porque nosotros al trabajar justamente hacemos más que animales, pero lo utilizamos como medio para vivir como animales. Entonces, de nuevo, valorización del mundo de las cosas, desvalorización del mundo humano, ¿no? En todo caso, dice Marx, lo animal se convierte en lo humano y lo humano en animal. Y el trabajador solo se siente libre en sus funciones animales. Interesante. Vemos que esta enajenación realmente es una desvalorización del mundo humano. Es una deshumanización. ¿Cómo está? Ahora tenemos el problema del segmento. Acá no vamos a asumir mucho el texto para no caer en malas interpretaciones. Quédate. Perfecto. Bien, ser genérico. ¿Qué es el ser genérico? ¿Qué es el género? ¿Qué es el género? Dios mío. A ver, mira. El género, vamos a explicarlo desde Aristóteles mejor, más rápido. Está el ser, lo que existe. Y está un género del ser. Por ejemplo, en el ser de la universidad hay un género llamado mesa. Mesa de una cosilla para poder sentar. Ese es el género. Ser genérico, en todo caso, puede referirse a el mundo humano, en tanto género humano, no biológico ni está hablando, y el género de las cosas. Perfecto. Lo señala Marx, el hombre, y esto en todo caso es influencia de Feuerbach. El hombre justamente se relaciona con el género, pero no solamente el género humano. O sea, no solamente nos relacionamos con otros seres humanos, sino también con qué nos relacionamos. Con las cosas. ¿A través de qué? A través del trabajo. Si nosotros nos relacionamos a través del trabajo y a través de nosotros mismos, pues nosotros, al nosotros relacionarnos con las cosas, nos relacionamos con nosotros mismos. Es decir, las cosas son una extensión del yo. Fichte, ¿qué decía? Existía un yo y un no yo exterior a mí, ¿no? Sin embargo, en Marx no va a ser así. El yo y lo exterior a mí es el yo también, porque es producto de mi trabajo. Porque sin esa naturaleza yo no puedo vivir. Sin esa naturaleza yo no puedo ser humano. ¿Bien? Como tal, la naturaleza es un yo. ¿Bien? Ahora, tenemos justamente las cosas que pueden ser las plantas, los animales, la luz, etc. Y todo eso forma parte de ¿qué? De la conciencia humana. ¿Por qué? Porque la luz la vemos a través justamente de ¿qué? Ya de los ojos, ya, pero también a través de las ciencias naturales.
la física, la química, etc. También tenemos que la planta, el animal, la luz, etc., podemos verla también a través del arte. Por ende, también es parte de nuestra conciencia, pero también es parte de la actividad práctica real del ser humano, no solamente de la conciencia. ¿Por qué? Porque también forman parte de la vida, de la actividad de la vida humana. Es decir, la planta yo la puedo transformar, puedo cosechar, etcétera, etcétera. Entonces, dice Marx algo bien interesante, ¿no? Y esto hace que Marx justamente señale que hay, justamente en esa teoría, un naturalismo y un humanismo. Dice Marx, en los manuscritos de Economía y Filosofía, y señala, la naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre. Vamos a poner el cuerpo del hombre. La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que el hombre, al momento de relacionarse con las cosas, su vida crea vida. Es decir, era el momento de relacionarse con la mesa, con todo lo que estamos viendo ahora, él está aportando de vida a todas las cosas. Por tanto, todo lo que justamente con él se relaciona tiene que ver con él. De nuevo, las cosas son una exteriorización del yo. ¿Bien? Es naturaleza. La naturaleza, dice Marx, es naturaleza humana. Bien, en todo caso, tenemos el hecho de que la vida genérica significa pues una vida que genera vida. ¿Sí? El trabajo genera vida. Y el ser genérico, entonces, tiene como fin su actividad vital, como ser humano, con las cosas, no para las cosas, sino con las cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano apunta mediante su voluntad a sí mismo. Como apunta su voluntad a sí mismo, no puede justamente bueno, sí puede, pero realmente no debería estar subordinado a las cosas, porque su humanidad está más allá justamente de la inmediatez de las cosas. Un oso puede estar servidumbre de las cosas porque tiene que sobrevivir. No puede crear cosas que estén más allá de su propia especie. En cambio, el ser humano sí puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es un ser humano que al trabajar es consciente de lo que trabaja. Entonces, acá viene lo problemático. Y es donde justamente vamos a tener ya que ver en la próxima exposición. Y es justamente la cuestión de la esencia del hombre. ¿Cuál es la esencia del hombre, hermanos? Más joven. ¿Qué es el ser humano entonces? Acá lo vamos a responder. Actividad vital consciente. Esto parecerá muy filosófico, pero luego vamos a ver la cuestión de la revolución. Actividad vital consciente. La esencia del ser humano entonces es la actividad vital consciente. ¿Qué significa una actividad vital consciente? Que no solamente produce pues, para subsistir como animal, sino pues que produce libre de la necesidad física, libre de esas ataduras de la necesidad física. Es ahí recién cuando produce como ser humano. Me acuerdo que cuando Cachimbo pensaba que justamente no, que el ser humano no puede tener ese trabajo porque hasta las abejas trabajan. Es así. Las abejas trabajan sí, pero para subsistir como abejas, no para crear cosas que estén más allá de las mismas abejas. Algo que esté más allá justamente de la medición de toda especie. Entonces, tampoco es que las abejas produzcan libre de su necesidad. El ser humano es el único que lo hace. Ahora, justamente, acá pasa algo. Y si la esencia del ser humano es esa actividad vital consciente que produce libre de esa necesidad física,
necesidad física. ¿Qué pasa en el capitalismo? Pasa todo lo contrario, ¿no? Literalmente, el salario es el que más baja y mueren por inanición los obreros, mueren ¿por qué? La misión es justamente morir de hambre. En esa época también. En todo caso, ¿por qué pasa esto? Dice Marx, la conciencia del hombre se ha transformado en el capitalismo. Y esa es una cuestión problemática. Dice que el hombre tenía una conciencia previa, justamente de que tenía una actividad vital consciente, pero que se le ha sido arrebatado justamente por el estado de cosas existente. Y dice justamente que la conciencia del hombre se ha transformado y justamente la actividad vital consciente, el trabajo vista como medio, ¿para qué? Para existir como animal. Bien. En todo caso, dice Marx, si el hombre es un animal, no puede producir según las leyes de la belleza. Y de nuevo señal. ¿Por qué es que tenemos, pues, en todo caso, producción espiritual? Y el obrero, justamente, la producción espiritual lo que hace es volverlo más estúpido. Porque justamente en la construcción de bellas obras de arte lo vuelve a él más deforme. Porque el animal tiene determinación inmediata de las cosas, y esa determinación inmediata es en su alimentación. Ahora sí, el trabajo alienado, por tanto, al arrancar al hombre, o sea, el trabajo enajenado, al arrancar del hombre la actividad vital consciente, que es la vida, recordemos que el hombre porta vida al trabajo, cuando al obrero se le quita ese producto que contiene vida, se le está quitando la esencia. Entonces, el obrero tiene que recuperar esa esencia. Eso es lo problemático en esa etapa de la construcción. ¿Por qué? Porque la transformación revolucionaria de la sociedad se fundamentaría en el hecho de que hay que recuperar una esencia perdida del ser humano. Y en la ideología alemana va a decir otra cosa. Pero, ¿qué les parece? Así que, justamente, vemos la esencia del ser humano en el Marx joven, ¿no? El trabajo enajenado, dice Marx también, hace de la esencia su medio ¿para qué? Para poder sostener su existencia física. Eso ya mencionamos. El trabajo enajenado hace extraño al hombre de su cuerpo, al hombre de las cosas, que dijimos que la naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre. Es decir, aleja al hombre de sí mismo, lo vuelve extraño de sí mismo. Esto es mi cuerpo, solo que, bueno, no lo reconozco como tal, pero es nuestro cuerpo, ¿no? Evidentemente, tanto que es producto del trabajo y necesito ver para poder sobrevivir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya dijimos que la naturaleza es la esencia humana y por tanto, si alguien me está arrebatando esta fuerza de trabajo, ¿quién es ese alguien? ¿Quién es ese otro que me está arrebatando la fuerza de trabajo? El patrón. ¿Quién es el patrón? El capitalista. El capitalista es el que me está extrayendo la esencia humana. El capitalista es el que me está robando mi esencia y me está volviendo un animal. Por tanto, aquí justamente ese otro, con mi producto enajenado, genera propiedad privada. Ahí justamente ya podemos hablar de propiedad privada. Ahí dice Marx, no vamos a hablar como los economistas burgueses de una especie de retrotraerse al pasado sobre la propiedad privada, que yo trabajé y levanté la semilla, no es una tontería. Hay que hablar desde el trabajo en la pena. Propiedad privada, común. Entonces, tenemos esto. La propiedad privada, dice Marx, es el producto del trabajo en la pena. Mantienen una relación recíproca. Mientras se mantiene la propiedad privada, se mantiene el trabajo enajenado, pero el trabajo enajenado produce propiedad privada. En tanto que, pues, se le apropia justamente del capitalista el trabajo enajenado, ¿no? Ahora, justamente, en tanto que mantiene una relación recíproca y todo ello, solamente hace falta hablar ahora sí de la amiga de la cuestión, ¿para qué le interesa todo esto? Pues, en todo caso hemos visto que la propiedad privada es el fundamento, justamente,
que se sostiene sobre el trabajo enajenado, que roba mi esencia humana. Por tanto, si yo soy también las cosas, también las puedo cambiar. Y como también las puedo cambiar, tengo que emanciparme de la propiedad privada. ¿Y cómo me emancipo de la propiedad privada? ¿Lo harán los otros, los burgueses, o lo harán los trabajadores? Los trabajadores, pero ya hemos visto que pues los trabajadores no son vistos aquí como simplemente obreros, o sea, son vistos como sujeto y objeto, son vistos filosóficamente. Es decir, no es que porque sufra más el trabajador tiene que librar a toda la humanidad, no, sino porque es el trabajador justamente el que posee justamente lo que se crea en todo el mundo, ¿no? Lo que sostiene justamente a este sistema, el capital, ¿no? Entonces debemos emanciparnos de la propiedad privada y para ello debe haber una emancipación de los trabajadores y por tanto, lógicamente, la emancipación de los trabajadores es la emancipación de la humanidad en general. Bien, ahora sí vamos con el tercer manuscrito ya, pero antes hay que señalar algo último que casi se nos olvida, simplemente para acotar. El capital, si se va el capital, se va el trabajador. Así de fácil. Si él existe, él también. Entonces el trabajador no tiene existencia como hombre, sino como apéndice del capital. ¿Bien? Es decir, es visto como mercancía. El trabajador dice, le aporta de vida al capital. El trabajador le aporta de vida al capital. Y si él muere, él también muere. En el desempleo se espera hasta su muerte. ¿Bien? Ahora sí pasamos al tercer manuscrito. Aquí, perfecto, tenemos 10 minutos. En todo caso, aquí en el tercer manuscrito hay primero una crítica al comunismo grosero e irreflexivo. Es muy importante, desde el joven Marx se criticaba el comunismo grosero y irreflexivo. Y es que justamente critica a los economistas franceses. ¿Por qué? Porque desde Proudhon, el anarquista Proudhon, y Fourier o Saint-Simon señalaban en todo caso, pues, o una igualdad de salarios, o una elevación de salarios, o literalmente la abolición de la propiedad, en el sentido de que todos tengamos lo mismo. Y eso es completamente, para Marx, completamente pues burdo y reflexivo. ¿Por qué? Porque están manteniendo ¿qué? Están manteniendo la fórmula de la propiedad privada. Entonces, dice Marx, este comunismo grosero lo que quiere es una propiedad privada general. Y uno cuando lee esta parte, a mí, bueno, no sé, pero a mí me dio risa un poco porque Marx señaló, ellos son envidiosos. Ellos son, en todo caso, gente que le da cola el talento humano. Escuchar a Marx salir así, justamente los economistas franceses no quieren que todo el mundo tenga lo mismo y por envidia quieren que los demás tengan lo mismo, nivelar a toda la sociedad por igual, y eso no es así. Eso es envidia, eso es irreflexión, eso es grosería. Por tanto ellos han presupuesto en su teoría la propiedad privada. Este es el origen de la equivocación. Han presupuesto la propiedad privada capitalista. Por tanto, los que señalan la elevación de salario, nada. Los que proponen igualdad de salario, tampoco. Eso no es una transformación. En cambio, justamente, y ahí también hay así una acotación respecto de estos comunistas, porque incluso hablan sobre una comunidad de mujeres. Pero el verdadero comunismo debe ir en esta etapa. Marx nos va a señalar el verdadero comunismo. Y quiero citar el verdadero comunismo porque no lo voy a hacer como Marx. Vamos a ir a justamente los últimos apartados de los manuscritos de Economía y Filosofía, donde Marx pues ya nos señala claramente qué es este comunismo real, qué es este comunismo ya bien fundado, en tanto comunismo ya librado de esas ataduras de la propiedad privada. Dice Marx, el comunismo como superación positiva de la propiedad privada en cuanto a autoextrañamiento del hombre
y por ello como apropiación real de la esencia humana por y para el hombre, por ello como retorno al hombre, recordemos eso, una esencia perdida, retornada, bien, para sí en cuanto hombre social, es decir, humano, retorno pleno, consciente y efectuado dentro de la riqueza de la evolución humana hasta el presente. Este comunismo es como completo naturalismo igual a humanismo, como completo humanismo igual a naturalismo. Es la verdadera solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre. La solución definitiva del litigio entre existencia y esencia, entre objetivación y autoafirmación, entre libertad y necesidad, entre individuo y género. Es el enigma resuelto de la historia y sabe que es la solución. Es decir, el comunismo como un movimiento consciente de sí mismo, como historia, como movimiento histórico real que es consciente de sí mismo. Pero al final de los manuscritos justamente Marx señala que el desarrollo histórico no va a parar por el comunismo. No es el objeto de toda la historia humana, pero es un estadio. Justamente aquí vemos este retorno, y esto quiero que se tomen en cuenta, este retorno a una esencia anterior histórica del hombre, del cual pues se ha perdido y hay que recuperarla a través de la revolución, que es justamente, como señala Marx, la revolución, el enigma resuelto de la historia, y sabe que es la solución. También crítica a la religión. Ya para finalizar, crítica a la religión. La crítica a la religión justamente nos señala algo muy interesante. Ojo, de religión, muchos han en todo caso señalado incluso que la cuestión aquí no será con Dios, sino con la religión como tal. Pero bueno, dice, en todo caso, la religión pues tiene como dominio la conciencia. La conciencia, es decir, sí, la religión nos aliena, nos seduce en la conciencia. En la conciencia. ¿Bien? Pero en la vida real, pues, ¿qué sucede? En la vida real, lo que nos sojuzga es la economía. Entonces, la economía, en lugar de la conciencia, es la vida real. Entonces, dice Marx, la superación de la religión pasa por la superación de la condición de la vida real. Por eso, el ateísmo no es suficiente. Y el ateísmo no va a volverse socialismo hasta que no comprenda esta relación. Por tanto, si nosotros queremos resolver el problema de la religión, tendremos que resolver el problema de la economía. Y más adelante Marx va a señalar lo que Feuerbach ha descubierto es que la filosofía no es más que la religión posee ideas. Entonces, la pregunta, ¿la filosofía también va a ser superada? Nosotros lo dejamos ahí porque Marx ya no lo señala, ¿no? Hay un buen trabajo respecto a eso, pero nos vamos a señalar a en todo caso, para finalizar, quisiera finalizar con la cuestión sobre la ciencia. Y quiero citar a Marx, nada más para poder cerrar con esta exposición. Dice Marx, algún día la ciencia natural se incorporará a la ciencia del hombre, del mismo modo que la ciencia del hombre se incorporará a la ciencia natural. Habrá una sola ciencia. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al compañero Abraham Yáñez, ha puesto sobre los manuscritos de los libros de Turquía de 1644. Y pasaríamos ahora a lo que sería una ronda de preguntas. La dinámica será la siguiente: 3 preguntas por ronda y luego el compañero pasará a responder
algo desordenada. También les pedimos que pongan sus datos en la hoja de asistencia que está pasando, pues al finalizar las 2 rondas de preguntas se realizará un pequeño sorteo. Entonces pediría que quien tiene dudas, preguntas, comentarios que realizar, por favor levantar la mano. A ver, compañero, usted. Muy buenas tardes, jóvenes. Felicitaciones por este debate. El primer tomo, en un resumen más corto, indica la historia del capitalismo, cómo se forma el capitalismo. El segundo tomo ve lo de la plusvalía, todas sus técnicas, ¿no? Y el tercer volumen ya ve el capital en sí, capital mercantil, de la mercadería, capital empresarial, etc. Pero yo voy a lo siguiente. El compañero manifiesta el comunismo. El comunismo solo ha existido en la sociedad humana en la época del Paleolítico y Neolítico. Después nunca más volvió a existir. Y es irrelevante volver a marcar los temas que nos marcó más, porque más realmente marca su historia que la ve en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. Muchas de las cosas que él dijo ya están un poco fuera del contexto, ¿no? Nosotros tenemos que traer todo lo que dijo Marx a este siglo, al siglo XXI, para lo que va a venir. Por ejemplo, a nosotros siempre se nos dijo la gran mentira, ¿no? Que la Unión Soviética practicaba el comunismo, el socialismo. Falso, porque fue un capitalismo de Estado en el cual la producción se trataba de repartir a todos igual, pero lamentablemente la burocracia no lo permitió. Es una de las cosas que hay que ver, ¿no? Porque a nosotros se nos dijo, por ejemplo, el Partido Comunista, que la Unión Soviética practicaba la economía del socialismo, del comunismo, etc., ¿no? No fue así. Se lo decía, la sociedad va a ser comunista de acá a muchos años más. Falso también. Porque el comunismo, cuando uno lo ve, ¿qué cosa nos manifiesta? Que todos somos iguales. Y eso lo genera. ¿Qué genera? Genera obstrucción. La sociedad se paraliza prácticamente. No hay desarrollo. Cuando hay competencia, ahí surge el desarrollo. Todas esas cosas tenemos que ver con él. Yo creo que Compañero Tulio, ¿había levantado la mano? Sí, la pregunta básicamente es que tengo dudas y más se basa en método dialéctico para aplicar el problema del trabajador tanto de usted en sí como para ti. Porque en el de usted, cuando escrito, se nota más de usted, de ser en sí para sí. Yo quería saber. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para ir cerrando la ronda. Sí, yo tengo una consulta. Marx, cuando se refiere a propiedad privada, también se refería a la pequeña propiedad que tiene, por ejemplo, lo que aquí en Perú se llama emprendedor. O sea, con una persona va y comercializa, por ejemplo, zonas como Gamarra o los rincones pues, que pueden estar en San Juan de Lurigancho, los mercados populares, por así decirlo. ¿Eso también Marx lo consideraría como propiedad privada de que abolir? ¿O qué concepto le da a este tipo de propiedad? Entonces, con estas 3 preguntas estaríamos cerrando la primera ronda. El compañero ahora va a responder y luego estaríamos procediendo a la siguiente. Sí, justo en lo primero, aquí todavía no se señala la cuestión de su valor. Marx todavía no lo descubre, sino después de la ideología alemana, por lo que he estado leyendo por ahí. Sin embargo, en todo caso se puede relacionar, en todo caso la fábrica con el capital industrial. Sin embargo, hay algo que se señaló, ¿no? Y es que el comunismo, como tal, solamente existió en las etapas primitivas de la sociedad de sesión. Existía un comunismo primitivo. Sin embargo, no es igual justamente al comunismo justamente que Marx va a señalar. ¿Por qué? Y esto creo que no lo señalé lo suficiente. Y es que Marx, justamente en la crítica a los comunistas groseros, les critica el hecho de que ellos se van, justamente, quieren irse a una etapa primitiva de la sociedad. Una etapa en la cual todos eran iguales y todo era de todos y no era de nadie. Y dice Marx, esto es completamente falso y todo.
Porque realmente, y esto era muy popular en esa época. ¿Por qué? Porque el esclavismo, dice Marx, es una forma superior a esta forma de comunismo primitivo. Y el capitalismo es una forma superior, simplemente superior, por el hecho de las fábricas. Por eso dice Marx, hay que retomar la esencia humana, pero con todos los beneficios ¿de qué? Con todos los beneficios de el progreso de la civilización. Por ende, este comunismo sería a la vez un retorno, pero a la vez un salto cualitativo y mayor, superior. Este comunismo sería un comunismo diferente al de los comunistas groseros, justamente. Y sí, es cierto, hay algunos que sí querían ir atrás en la historia. Y eso justamente Marx señala, sí, por más que haya, porque sí, no había otros comunistas más que ellos en ese momento. Dijo, ya, bueno, al menos han pensado el comunismo, pero hay que rescatar lo mejor del progreso humano para adaptarlo justamente como usted señaló muy bien. Ahora sí, creo que respondí esa parte. Ahora vamos. Bueno, no me voy a meter en la cuestión de la Unión Soviética porque es muy profunda la cuestión. Para mí no hubo capitalismo de Estado, sino en todo caso ya elementos socialistas. Pero bueno, mi estimado Tulio, mencionaste la metodología de Hegel, ¿no? En todo caso, para poder pues, señalarlo mejor, Marx señala justamente que lo que nosotros debemos hacer es desentrañar la filosofía de Hegel, pero en la fenomenología del espíritu, ya que ahí está la entraña de la filosofía hegeliana y su secreto. Bien. En todo caso, Marx utiliza la metodología. Bueno, Althusser decía justamente que no, que acá Marx está siguiendo la metodología burguesa todavía. Sin embargo, ya estamos viendo, por ejemplo, la dialéctica del amo y el esclavo, cuando Marx nos habla del otro, que está por encima del trabajador y del fruto de su trabajo. También, en todo caso, emplea ese tipo de metodologías que están en la fenomenología. Así que, sí, en parte sí, en parte no podría dar una respuesta tan impuesta, positiva. ¿No? Es una pregunta complicada. Ahora, Júpiter, señalaste sobre la pequeña propiedad, los pequeños empresarios. Sí, mira, justamente, y eso no me quería detener acá, pero mira, la cuestión aquí es la siguiente, que los capitalistas pequeños, como Gamarra, como la tiendita de la esquina, tienden a fracasar. Y Marx dice justamente en el manifiesto que nosotros no estamos por la abolición de esa propiedad. ¿Por qué? Porque el capitalismo ya está volviendo a cada rato. ¿Cómo? Se acumulan muchos capitales, esta es la acumulación unilateral. Se acumulan muchos capitales, esta es la situación de manuscritos. Se acumulan muchos capitales, todos se los expliqué también a algunos alumnos del curso final. Se acumulan muchos capitales en la cuestión sobre la sociedad capitalista. Se acumulan muchos capitales a su alrededor, muy bien. Sin embargo, unos y se incrementan más rápidamente que otros, ya sea por fruto de la herencia, por fruto de un capital mayor, etc. Entonces, estos capitalistas grandes se enfrentan a capitalistas pequeños. Estos pequeños capitalistas son los de Gamarra, la tiendita, frente a Taylor, por ejemplo, etc. Bien. En todo caso, si estos dos capitales, evidentemente, uno va a elevar salarios para que el otro, pues, tenga que también elevar sus salarios y por tanto los trabajadores se vayan por quien tiene más salario y también vende a menor precio para que justamente la clientela vaya a este capitalista, pues le rompe la clientela a este y lo vence. Eso lo vemos a cada rato, en los bancos, por ejemplo. Ahora, si a este capitalista que ya lo venció el grande, el mediano o el intermedio, si se le enfrentan únicamente pequeños capitales, ¿cómo van? Claro. ¿Por qué? Porque él puede soportar pérdidas, a menos que uno quiera sobresalir un poquito, y él se da cuenta y pues dice, ya, en todo caso, veo que está incrementando, voy a reducir mi precio, voy a incrementar salario,
Y por tanto, voy a comprar más caro para vender más barato. Barato común. Más barato. Por tanto, lo vencí. No solamente muere él, sino también los trabajadores que están a su costado. Y luego vienen otros pensando, sí, ahora sí, yo voy a tener pensamiento positivo, etc. Y de nuevo él va a ganar. Pero él también va a tener otra competencia que va a ser mayor todavía y lo va a aplastar y así lo va a ir dejando en la fila de la clase obrera. Por tanto, se va a ir alistando y se va a ir ensanchando la fila de los obreros y van a ser justamente mayores las condiciones por una revolución. Por eso es que los pequeños comerciantes tienen que abogar en el futuro, dice Marx. Es decir, tienen que abogar por su futuro, porque en el futuro van a ser más obreros. Así que esa es la ley general. Gracias. Primero. Bueno, segunda ronda. ¿Sí? Luego el compañero. ¿Y quién más? Uno más sería para cerrar la ronda. El trabajo. Bueno, Sara ahora por su exposición ha estado clara y me parece que el tema también ha sido importante para poder entender varias cosas. Algo que quisiera mencionar antes es que hay que tener mucho cuidado cuando abordamos problemáticas económicas a partir de los manuscritos económicos filosóficos, porque propiamente no es una obra económica de Marx, son los apuntes de Marx cuando está iniciando sus estudios en economía. Entonces, cuestiones acerca de qué es el capital, la relación entre la propiedad burguesa y la pequeña propiedad, por ejemplo, que Marx lo aborda en el capítulo 24 del Capital, entre esta propiedad privada burguesa que se sostiene bajo la explotación del trabajo asalariado y la propiedad basada en el trabajo personal, por ejemplo. Es algo que recién lo desarrolla en los años 60, 70 y 65, y entonces esa es parte ya de una obra madura y una obra completa. ¿No? En el caso de los manuscritos económicos filosóficos, todos los tópicos que aborda Marx son sus apuntes iniciales de una persona que está empezando a estudiar economía. Por eso lo que se destaca sobre todo, más que las categorías económicas que se emplea ahí, es las conclusiones desde el punto de vista del hombre que Marx va a extraer de esas lecturas, de esas primeras lecturas económicas. Entonces sí, definitivamente hay que ubicarlo bien en el contexto. Por ejemplo, ya va a haber una exposición de nuestro compañero sobre el capital y ahí ya tendremos quizás algo un poco más concreto, ¿no? Más también referido a categorías que nos sirven para analizar la coyuntura actual en términos materiales, ¿no? En el caso de los manuscritos económicos filosóficos, como digo, hay que tener muy en cuenta esa cuestión que también, si lo llevó a mencionar Abraham en la exposición, pero no lo he hecho en todo caso para añadir, pues, ¿no?, a lo que se dice. Por otra parte, algo que tiene que ver con esto es el tema de qué se entiende por alienación o enajenación. Porque Marx, en ese texto, emplea los términos de enajenación, alienación, y también utiliza ese término de extrañamiento, y no hay mucha diferencia entre los conceptos, ¿no? Todos ellos hacen referencia precisamente a la exteriorización de fuerzas humanas que luego se sobreponen al individuo. Y la pregunta es la siguiente, que te quería hacer ahora. Aquí en el Perú y en muchos lugares se utiliza el término de alienación y se quiere referir a Marx con ese término de alienación como algo que no tiene nada que ver con los manuscritos económicos filosóficos. Por ejemplo, cuando se habla del trabajador que gasta su salario en un iPhone, ¿no es cierto?, para sentirse mejor, algo así. Y alguien viene y dice, ya ves, ahí está la alienación del obrero. Pero en ese sentido, hasta donde he visto, Marx no aborda para nada, ni en un aspecto cultural, ni en ningún otro aspecto, sino más que todo desde el punto de vista del extrañamiento. Entonces quisiera que puedas precisar bien esa diferencia para que no se entienda que esta categoría de alienación que se utiliza mucho en la izquierda en general, muchos incluso se denominan marxistas, como si fuera un término marxista, alienación en ese sentido, ¿no? En el sentido de no tener identidad, algo así. O mejor dicho, desde el punto de vista de las corrientes existencialistas, de una, como dice, una existencia inauténtica, ¿no es cierto? Eso no es un concepto de alienación marxista, sino de otra tradición, se podría decir. Entonces, me gustaría que puedas hacer esa diferencia, esa precisión en los conceptos, para tener en claro a qué se refiere Marx con alienación, enajenación, enseñamiento, que es lo mismo en general en el contexto de los manuscritos económicos filosóficos. Y digo eso también porque hay también por ahí algunos como José Loracá, un profesor arequipeño, que hizo una diferencia entre alienación y enajenación también, ¿no?
tampoco no existe. Pero sería bueno para eso justamente que puedan precisar. Bueno, mi pregunta era, de lo que has expuesto, ¿qué parte del análisis quedaría en el capital ahora más de los valores de Marx? Por ejemplo, he visto que hay varias categorías ahí sobre el salario, que en el capital son distintas, están más desarrolladas, pero hay son más precisas. Así que preferiría que respondas la pregunta de Barca a que la mía, no la combines, ¿no? Claro. ¿Alguien más desea intervenir? Sí, es que estoy interviniendo para darle la oportunidad a otro. Si nadie más, le doy la oportunidad a usted. ¿Alguien más, compañeros? El trabajo. Quisiera que me explicara en tu forma de pensar. El trabajo, estoy pensando de que es parte de cualquier ser vivo, ¿no? Cualquier ser vivo que tenga vida desarrolla trabajo. Los seres humanos sí desarrollamos más allá de ese trabajo, que es la satisfacción, la creación. Bien. Con respecto a lo que dijo el compañero de José Loracán, yo pienso que no. José Loracán dedicó 30 años de su vida al estudio de la generación y la alienación, y no creo que José Loracán se haya equivocado. ¿No? 20 años dedicarle a revisar todos los manuscritos de Marx y otros autores, que causaría mucho que se haya equivocado, difícilmente. Gracias. En todo caso, estaremos cerrando la ronda de preguntas y te daría paso para que pueda responder el compañero. Última reacción del trabajo. Primero, estoy de acuerdo. Por eso, justamente, sobre la acumulación bilateral, quería ver una semejanza en la acumulación bilateral del capital, pero no encontramos, ¿no? Así que, no, por el momento no encontramos, ¿no? Pero en todo caso, si tienes razón, hay que evitar caer en el análisis económico desde los manuscritos de economía y filosofía, porque aún están en el plano abstracto, ¿no? Aún recién está estudiando la economía política, y el mismo Marx señala, ¿no? En el segundo manuscrito, no, el primer manuscrito todavía, bueno, hemos como dije en la exposición también, hemos partido de los conceptos de la economía política, ¿no? Así que, de la economía política burguesa, así que por tanto ya habría que tener cuidado, ¿no? Y el mismo Marx lo señala, ¿no? Sobre la alienación, extrañamiento y enajenación. Bien, aquí hay una cuestión importante, y es que en Marx son iguales, al menos en los manuscritos de economía y filosofía son iguales. Extrañamiento o alienación. Alienación o extrañamiento o enajenación de sí mismo, ¿no? Ahora, justamente, alienación de qué viene? De latín alienus, ¿no? Que algo que es ajeno. Enajenación simplemente es una adaptación, en todo caso, pues, de la traducción, ajeno. Y extrañamiento es algo que me es extraño. En todo caso, no le veo una diferencia sustancial, tampoco una diferencia alguna, ¿no? Más que por cuestión de estilo. Es más, también hay una cuestión aquí, es que también dice Marx que de parte del otro, el capitalista, se da una condición de extrañamiento, una condición de enajenación. En cambio, el proletario vive en enajenación. Es la única diferencia que yo he encontrado, ¿no? Pero no es una diferencia de nuevo en los conceptos, sino la forma como se aplica en tanto el sujeto económico. Alienación en la izquierda, sí. Y eso se ve mucho, ¿no? Y es que también en el colegio en que yo trabajo, se dice por ahí, no es que se objetualiza mucho, ¿no? Se objetualiza mucho. Y por ende, en todo caso, esta objetualización es alienación, ya sea de la mujer, del hombre, ¿no? Por modelos, etc. Eso no es parte de la teoría marxista. Así que si tienes razón, no es parte de la teoría marxista esta alienación que supuestamente yo tengo un iPhone, tengo un PlayStation 5 y
por ende me hago más alienado de alguna forma, ¿no? Lo que incluso puede hacer mi existencia más llevadera. Si este es un valle de lágrimas, como dice Marx, o si este es el reino de la necesidad, por tanto, si me compro una bollería, por tanto, estoy en todo mi derecho y al menos puedo hacer eso, ¿no? No tiene nada que ver con la alienación, estoy de acuerdo. Y la de rojo, ¿no? El rojo. ¿Qué parte queda en el capital? No te podría responder. ¿No le el capital? No, sino porque no se me ocurre ahora la relación, la verdad. Porque no, acá Marx habla de tiempo, no le mete determinaciones al tiempo, no le mete determinaciones aquí justamente a la sociedad sobre el tiempo, no le mete determinaciones a las máquinas, por ejemplo, la maquinaria, que aquí también es vista la maquinaria, y llega también a producción del capital. Dice acá la maquinaria reduce el tiempo de trabajo, citando a los economistas franceses. Y el capital dice lo mismo, pero de nuevo, llegando por la propia metodología dialéctica. Eso podría decirse que se queda, pero de nuevo es el plano abstracto, cómo llegas a esa conclusión. Y además, de nuevo, Marx señala, aquí nos estamos limitando a la metodología burguesa, desde los presupuestos de la economía política. Así que no sé si estaría correcto acusar al decir que sigue la metodología burguesa. Aunque después luego no creo, pero bueno. En la última parte de las preguntas fue la del trabajo. Ya, sí, justamente, el trabajo. Gracias por la pregunta. Justamente Marx hace una distinción, y eso lo explicamos en la parte de la esencia humana. ¿Bien? Dice Marx, voy a citarlo mejor para que pueda, en todo caso, distinguirse bien. Dice, el animal es inmediatamente uno con su actividad vital. No se distingue de ella, es él. El hombre hace de su actividad vital misma objeto de su voluntad y de su conciencia. Tiene actividad vital consciente. No es una determinación con la que el hombre se funda de forma inmediata. O sea, no es que yo me pongo con la naturaleza y ya, listo, tengo una relación con la naturaleza. No es así. La actividad vital consciente del ser humano distingue inmediatamente al hombre de la actividad del animal. Justamente, y solo por ello su ser genérico. El trabajo enajenado invierte la relación de manera que el hombre, justamente, al ser consciente de su actividad vital, de su esencia, justamente es un simple medio para su existencia. Dice más adelante, ¿no? Es cierto que también el animal produce, es cierto que también el animal trabaja. Se construye un nido, viviendas, como las abejas, los castores, las hormigas, pero produce únicamente por mandato de la necesidad física inmediata, mientras que el hombre produce incluso libre de la necesidad física y solo produce realmente liberado de ella. El animal forma únicamente según la necesidad y la medida de la especie a la que pertenece, mientras que el hombre sabe producir según la medida de cualquier especie y sabe siempre imponer al objeto la medida que es inherente. Por ello el hombre crea también según las leyes de la naturaleza, las leyes de la belleza. Eso sería respecto a la distinción entre animal y hombre. Muchas gracias por la pregunta. Yo también estuve en esa diatriba por mucho tiempo. Y nada, creo que eso serían las preguntas. Gracias. Bueno, pediría una ronda de aplausos para el compañero. La exposición de hoy ha sido la exposición sobre los conflictos económicos y filosóficos por parte del compañero Abraham Ñañez del grupo Eduardo. Pero ahora vamos a proceder con un sorteo. En todo caso, espero que se hayan anotado y estaríamos sorteando el libro El desarrollo del capitalismo en Rusia. Buenas noches, compañeros. Gracias por su asistencia. También gracias al compañero Abraham por su exposición, al compañero Gonzalo por su moderación. Vamos a estar sorteando un libro por cada sesión a los que se anotan en la lista que estamos pasando. Y en esta oportunidad vamos a sortear el libro El desarrollo del capitalismo de Rusia de Lenin. Tenemos aquí sus nombres, vamos a girar la rueda 3 veces, el que sale a la tercera va a ser el ganador, ¿sí? Vamos a iniciar. El primero que sale es el compañero
Alfredo. Puede volver a salir todavía, no hay problema. Vamos con la segunda. La segunda sale el compañero Diego. Y vamos a la tercera, y este se lleva el libro. Que es la compañera Gabriela. La compañera Gabriela, presente. Felicitaciones. Listo, ahora sí, eso sería todo por hoy. No se olviden que el próximo jueves 22 se va a realizar la exposición sobre la ideología alemana y las tesis sobre Feyerabend, que se llama Historia, Fuerzas Productivas y Relaciones Sociales, la ideología alemana y las tesis sobre Feyerabend, que va a exponer la compañera Angélica Quiroz del Grupo Polígono. Muchas gracias por su asistencia. Ya sería todo.